Hablemos acerca del tema del embargo, porque es inmoral hablar del embargo si no se habla de manera objetiva, y el régimen no quiere que se hable de manera objetiva. Primero que todo, hay que reconocer la verdad histórica, que los revolucionarios no quieren lidiar con ella y los apologetas del régimen no quieren lidiar con ella, y es que el embargo es una reacción a una acción. Vamos a partir de ahí, y esa es una premisa histórica válida y comprobada, de las cuales los mismos comunistas revolucionarios admiten. El embargo es una reacción a una acción. El embargo es la respuesta del gobierno americano al robo de propiedades que hizo Fidel Castro y su revolución. Punto. Esa es otra premisa. Eso no es un invento mío. Eso no es un invento de nadie. Eso es una admisión de los propios revolucionarios. El embargo fue la respuesta al robo de propiedades. Punto. Que después el embargo se haya usado y se usa con otros propósitos, eso es otro tema. Pero la raíz del embargo es la acción de Fidel Castro. Luego entonces, el querer exonerar a Fidel Castro y a sus revolucionarios de la culpa del embargo es una manipulación, porque él tiene culpa que haya existido en primer lugar el embargo. Fidel Castro, él tuvo que haber calculado, que estoy seguro que hizo el cálculo de que si él le robaba las propiedades a los americanos, qué consecuencias iba a tener eso para él y para las personas que él estaba lidiando. Hay otra verdad aquí histórica, hay otra verdad también moral aquí. La responsabilidad por el bienestar del pueblo cubano no cae sobre el gobierno de los Estados Unidos. La responsabilidad por el bienestar del pueblo cubano es tarea moral e histórica de Fidel Castro, en ese momento coyuntural, en ese momento histórico. Luego entonces, si él hizo el cálculo, que yo estoy seguro que lo hizo, que esa acción iba a generar una reacción, luego entonces, si después de él haber sacado ese cálculo no le importó las consecuencias, sabiendo que él iba a exponer a la economía cubana a un desastre, si no le importó las consecuencias, luego entonces, ¿por qué le tiene que importar las consecuencias al gobierno americano? Vuelvo y repito, el bienestar del pueblo cubano no es responsabilidad de un segundo país ni de un segundo gobierno que no se ha jurado ante ese pueblo de velar por el bienestar de otro pueblo, en este caso en el pueblo cubano. La responsabilidad del pueblo, del gobierno americano, es defender los intereses de los ciudadanos americanos que habían invertido en Cuba. Sencilla y llanamente, la responsabilidad del gobierno cubano es velar por los intereses y el bienestar del pueblo cubano. El gobierno cubano en esa época tuvo una visión, tuvo una ambición, tuvo una locura. Se arriesgó y dio un paso a sabiendas lo que le iba a pasar, porque no hay aquí quien me diga que Fidel no sabía que su acción iba a generar una reacción. Y una reacción no iba a ser favorable ni para su gobierno ni para el pueblo cubano. Luego entonces, ¿qué pasa? Fidel sencilla y llanamente usa el pueblo como un escudo humano para esquivar las sanciones del embargo. Y aquí vemos en esta dinámica que la raíz del embargo no es el pueblo americano, obviamente, ni es el gobierno americano, sino fue el mismo Fidel Castro. No se puede quitarle su responsabilidad histórica del debacle del embargo. Sin Fidel no hubiese existido el embargo. Punto. Sin la metedura de pata. ¿Quién fue el que llevó a Cuba esto? Bueno, realmente fue Fidel. Entonces, si a él no le importó, realmente no le importó a dónde llevó al pueblo cubano y las consecuencias que el pueblo cubano iba a sufrir, ¿por qué entonces le ha de importar a un segundo gobierno que fue el que sufrió pérdida, que fue la víctima de toda esta debacle? Sí, porque se hablan de las víctimas, pero nadie habla de las propiedades que invirtieron, la cantidad de empleados que perdieron su dinero, la cantidad de trabajadores americanos que perdieron sus retiros, sus ahorros que estaban invertidos en esas compañías. Nadie habla acerca de eso. No estamos hablando de gente rica solamente, estamos hablando de gente pobre, cuyos retiros se vieron afectados porque el gobierno cubano nunca
nunca indemnizó a esas personas. Tampoco se habla de la cantidad de dinero que esa gente han perdido por causa de pérdidas, valga la redundancia, a lo largo de los años, porque sus negocios se vieron cancelados en contra de su voluntad. Hablan de los daños del embargo al pueblo cubano, pero vuelvo y repito, entiéndase esto, quien provocó todo esto fue Fidel. El embargo es una reacción, y una reacción muy suave, porque yo quiero que usted me diga cómo hubiese reaccionado Putin si Moldova le hubiera robado millones de millones en compañías a magnates rusos. ¿Cómo usted cree que hubiese reaccionado Putin? ¿Usted cree que hubiese reaccionado con una sanción económica? ¿Cómo usted cree que hubiese reaccionado Xi Jinping si Taiwán o Singapur le hubieran robado millones y millones en activos de compañías chinas, de intereses chinos? ¿Cómo tú crees que hubiese reaccionado Xi Jinping? Mira cómo está con Taiwán. ¿Cómo usted cree que hubiese reaccionado Xi Jinping? Mira lo agresivo que es en el mar del sur de Asia. ¿Cómo usted que hubiera reaccionado Xi Jinping? ¿Con declaraciones en la ONU? ¿Con cortar relaciones con Singapur? No. Entonces, lo menos que hizo Estados Unidos fueron sanciones económicas. Vuelvo y repito, estoy analizando el tema del embargo de manera objetiva, no plagado de una filosofía política, sino de manera objetiva. Lo que debía haber hecho Estados Unidos fue lo que no hizo. Fidel se salvó que no le mandaron la 82, la unidad aerotransportada 82 de Fort Bragg. Se salvó que no se lo mandaron. Estados Unidos optó por la ley del menor daño y realmente ¿qué fue lo que hizo? Fue sanciones económicas con la esperanza de que aquello se iba a acabar, una revolución que se iba a acabar, lo cual no se acabó, obviamente. Pero entonces, si vamos a buscar culpables del embargo, y este es el punto de este video, no le eche las culpas al que reacciona, echa la culpa al que provocó la reacción. Y de esta manera lo que ha hecho la revolución es exonerar a Fidel Castro y su fracaso político, su fiasco político, en meter a Cuba y llevarse a todo el pueblo cubano por generaciones en una confrontación abierta, en una guerra económica con el país, aquel país que era nuestro amigo, que era nuestro mercado seguro, ¿no? Que hasta más nos compraba el azúcar, mucho más de lo que era, y teníamos un mercado seguro, teníamos con ellos. Conducir a Cuba a una guerra y posiblemente arriesgar una guerra militar, no una guerra económica, sino una guerra real, literal, por la metedura de pata de un hombre que nadie quiere reconocer dentro de su partido, que estaba mal en muchas cosas. Muchas de sus políticas, muchas de las políticas de Fidel son un fracaso y han sido un fracaso. Políticas sociales, políticas económicas. Pero lo que pasa es que nadie se atreve a poner el dedo en la herida. Entonces después hablan del embargo. Claro, el embargo existe porque Fidel lo provocó, sencilla y llanamente. Y guió a una nación a un conflicto innecesario y llegó a una nación a un conflicto que no existía. Esa es la gran realidad de esto. Entonces no vamos a hablar más de la responsabilidad del embargo que tiene el imperio. El imperio, lo que tenía que haber hecho el imperio era haber arrasado con esa revolución. Y tenía todo su derecho. Tenía todo su derecho. Lo que optó el imperio fue por hacer menos, por iniciar una guerra diplomática y una guerra económica, ¿no? Y lo que hizo en eso fue perpetuar el sufrimiento del pueblo cubano. Pero la raíz del embargo, vuelvo y repito, históricamente, filosóficamente, lógicamente, racionalmente, cae en la figura de Fidel Castro, que fue el que tomó la decisión y el que llevó al país a esa confrontación. Punto. Ay, pero es que muchos países han nacionalizado. Muchos países han nacionalizado, pero después han indemnizado. Pero es que la revolución de Fidel optó por nacionalizar sin indemnizar. Ellos querían pagar lo que ellos querían pagar. Ellos no querían pagar una negociación. Ellos querían pagar lo que querían pagar. Entonces es esa intolerancia y es esa arrogancia revolucionaria. Esa arrogancia maldita revolucionaria lo que ha llevado al pueblo cubano a donde está. A donde está realmente. Entonces
A mí cuando me habla, y de hecho no es un embargo, no es un bloqueo, es un embargo. Bloqueo, ahora, embargo ha sido lo que ha existido, ¿no? Y un embargo muy ineficiente, un embargo que nunca realmente trabajó, y no trabajó porque no estaba diseñado para trabajar, no había voluntad política para aplicarlo. Pero me llama la atención que aquellos que están en contra del embargo al régimen de Cuba estuvieron a favor del embargo de la ONU, ya no ni de Estados Unidos, el embargo de la ONU al régimen de Sudáfrica. Que dicho sea de paso, el régimen de Sudáfrica era mucho menos tóxico que el régimen cubano, en el sentido que el régimen de Sudáfrica no mandaba tropas sudafricanas a morir fuera de su país, ni quería exportar su régimen más allá fuera, lo que viene siendo Namibia, pero esa era parte también del área de ellos, ¿no? Pero sin embargo, el régimen cubano ha sido siempre mucho más tóxico, mucho más dañino que el régimen sudafricano. El régimen sudafricano llegó a tener armas nucleares, nunca las usó, ¿no? Pero bueno, el problema que tenemos nosotros aquí es de quién son las culpas realmente de la existencia del embargo. Y la culpa de la existencia del embargo, como había dicho, no es nada más y nada menos que de Fidel Castro y de los revolucionarios. Sin Fidel no hubiese habido embargo. Punto. Esa es la realidad histórica. Y no se puede exonerar. El mirarlo de otra manera es fanatismo ideológico. Punto.